Hola, bienvenidos a todos en este nuevo podcast, esta evolución de lo que alguna vez fue aquel proyecto de el basurero ideológico. Creo que está inspirado en algo del filósofo esloveno, Slavoj Žižek, esloveno, ¿verdad? El basurero ideológico, el basurero. Esta es una nueva forma de pensar aquel proyecto que tanto también tratamos como de esforzarnos, de sacarlo adelante. Ahora venimos recargados y con muchas ganas. Y pues bueno, yo presento a mi hermano Iván de Valle, Alejandro de Valle, mejor dicho. Y pues bueno, aquí el bueno es él. Yo en realidad pues soy un lacayo de la filosofía, en realidad. Un inexperto, un campesino, alguien que no tiene mucha capacidad, pero pues voy a tratar de guiar el programa. Obviamente pues mi hermano tiene mayor expertise y pues bueno, le doy la introducción a Alejandro de Valle. Bienvenido a este podcast que se llama Umbrales del Saber, capítulo 1. Ahorita hablamos un poquito de este capítulo. Hermano, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues en esta nueva etapa de este proyecto vamos a tratar de dar un giro un poco menos abstracto, más aterrizado en algunos temas noticiosos o relevantes para todos. Yo no creo que seas un lacayo de la filosofía, más bien eres como un esclavo de la tecnología. Sí, aquí el tecnológico soy yo y tú eres el filósofo. Pero bueno, pues bienvenidos a todos y pues espero podamos disfrutar de esta nueva forma de hacer podcast, que básicamente ahora ya se incluye video. Antes no teníamos video y pues bueno, esperemos que esté grabando, si no pues ya estarán escuchando solo esto en audio. Espero que sí esté el video. Hermano, pues si quieres doy introducción al tema. Y hay una serie de cosas que nos ha interesado más bien y está relacionado mucho con la Franja de Gaza, con Israel y con Palestina. Bueno, hay como dos versiones, ¿no? Y usualmente la versión que más por ahí luego vemos en noticias oficiales o de sitios oficiales o que son alineados con ciertas formas o formatos conservadores a veces, etcétera, pues es encumbrar una cultura como la de Israel. Ojo, nosotros no tenemos nada en contra de ninguna cultura, de ningún país. Realmente lo vamos a hablar desde lo que conocemos. Y más allá de profundizar en una noticia, es profundizar en los hechos que ocurren en distintos niveles, en distintos... desde distintas ideas. Obviamente tratando siempre la información pues, de tenerla a la mano y hablar un poquito con lo que tenemos de conocimiento, hermano. Bueno, este tema... No, dale. No, este tema, pues, si bien podemos muchos pensar, pues eso a mí no me afecta, a mí que me interesa, pues podemos verlo desde esa ala de que estos dos países han tenido un conflicto que ha perdurado ya y ha estado presente durante muchos años, que de hecho creo que hasta parece que está ya un poco normalizada la idea de palestinos contra israelitas, si es el término correcto, hermano. Claro. Pues este es un tema de actualidad, no solo porque está sucediendo en este instante de la historia, sino porque tiene historia pasada. La Franja de Gaza es una región de Medio Oriente que pertenece a Palestina, perdón. Sin embargo, pues esto tiene que ver con el conflicto histórico entre Palestina e Israel,
que más recientemente data de 1947 a la fecha. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, en el proceso de descolonización en el mundo por el gran imperio británico, y me refiero gran por su gran extensión de territorio en el mundo, pues también esto le tocó a Palestina, que era el país original. Sin embargo, también tiene su raíz histórica hacia la antigüedad. Pues todos sabemos que Israel está referido a estas narraciones bíblicas sobre el pueblo hebreo y cómo pasa a tener cierto control, pues cada uno de los distintos grandes imperios en esa región, como Mesopotamia, Egipto, el Imperio Romano. Y después, con la expansión de la religión musulmana, pues el Islam hacia la Edad Media, ¿no? Hacia el año 800 después de Cristo. Es cuando entra la cultura islámica o musulmana, pues de la que antecede más bien a la cultura actual, a la sociedad actual de Palestina. Y es en el régimen imperial británico, en su forma de colonización, que no es igual que como lo fueron las 13 colonias británicas en América, o como fue para otros imperios europeos como el español. Es decir, la forma de la relación entre la metrópoli o el imperio con su colonia, el proceso de dominio, pues es muy particular, es muy diferente a como fue aquí en México, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, antes de su independencia, pues establecieron distintos grupos que fueron desplazando a la población indígena, entre que convivían con ellos, que no, etcétera. Pues es diferente a cómo fue en el caso de Palestina, de la India, de Egipto, etcétera. En el caso de México, cómo fue la colonización de España. ¿Qué recuerdas tú, por ejemplo, en particular, que sea distintivo a cómo fue el Imperio Británico colonial? ¿Qué recuerdo de lo de México? Pues básicamente vinieron a expropiar nuestras tierras. ¿Sí es eso? Esclavizar bueno, nuestras tierras. Suena como si yo perteneciera. Pero bueno, más bien ya somos una mezcla muy cabrona en general. Pues sí, un poco lo veo como llegar y no solo la apropiación, la esclavitud, la colonización, el controlar a la gente ideológicamente, como esta, pues no sé si decirlo, idea de la religión que ellos traen. Exacto. Para someter a una cultura que tenía otro concepto de religión, otro tipo de vida religiosa, para luego utilizar a esta gente para esclavizarla y básicamente usarla como una forma de fuerza obrera de trabajo, por así decirlo, y ellos tener como este control y obviamente pues comenzar pues no sé, a utilizar todos los recursos que ya de por sí el continente o la región donde estaban pues habían ellos observado como valiosos, ¿no? Pues entiendas el oro, no sé, algunos tipos de frutas, de comida, etcétera, ¿no? Que es lo que como que medio me recuerdo de mis clases de historia. Sí va por ahí, ¿no? Sí, así es, correctamente. O sea, la forma en que se dio la colonización de México por España, pues fue por un proceso de conquista militar, espiritual, que termina, si no por exterminar al 100% a la población, sí a despojarla de su identidad, de su cultura, a crear una nueva sociedad que reemplazase
a la sociedad originaria, ¿no? De que había, por ejemplo, del Imperio Azteca y de todos sus territorios vasallos. Pero esto no sucede en las colonias británicas. El proceso de colonización del Imperio Británico, si bien hay sangre de por medio, hay la imposición cultural, se respeta de alguna forma la organización social de las colonias y se mezcla con el nuevo dominio colonial. Es decir, en una región a los líderes se les sigue considerando líderes, los gobernantes locales, la aristocracia local, pero tienen que someterse y ayudar al sometimiento colonial al resto de la población. Claro. Vemos esto como sucede en el Imperio Británico, en la región de Palestina. Y ¿cómo es que surge Israel? Esta es una pregunta clave. El Israel que vemos hoy en día no es el Israel bíblico. Este es un Israel hechizo, es un Israel que surge a partir de la colonia británica en Palestina. No sé si sepas tú algún dato al respecto. Sí. Pues sí, o sea, básicamente los israelitas de alguna manera han aprovechado las condiciones. Para mí, los aliados, la forma en como también los medios de comunicación, que no sé, va a sonar mal, ya usas la palabra hechizo, parece hasta a veces una población que artificialmente se ha manejado, no porque la gente sea de plástico, vaya, sino que como que me da la sensación de que tienen un apoyo, que tienen detrás una superestructura general de otros países que económicamente están tratando de fortalecerlo. Yo sé, y en el fondo, y me voy a adelantar, me vas a matar, pero ni pedo, creo que se han fortalecido muchísimo por la guerra. Yo sospecho que esos güeyes, o el gobierno israelita, porque repito, pues aquí mi hermano y yo somos judíos. No es cierto, pero ya quisiéramos, ¿no? No, un saludo a nuestros papás que son ultra cristianos y católicos. O sea, creo yo que es un país que se ha beneficiado mucho por este tema inglés, creo. Si no me equivoco, si no me matas, si me corriges. Pero que ha podido, creo que como en esta fábula o cuento de David contra Goliat, hacerse como medio la víctima, siento yo. Pero no tiene nada de víctima, ¿sabes? Me da la impresión, ¿no? O sea, pero tampoco es como que tenga tantos datos como para decirte que no es cierto, pero por lo que he leído, lo que he investigado, y la gente se deja mucho llevar por eso, ¿no? Pray for Israel. Israel es la gente que está sufriendo, y luego te ves así cosas ultra racistas de mucha gente de por allá. O sea, hay como un desprecio. Porque yo no lo puedo poner como un desprecio, no solo como ya en el sentido de Palestina, sino incluso como a la cultura relacionada con lo musulmán, como la islamofobia. Ajá, no sé si exista eso, no sé, pinches gringos con eso, ¿no? Como ir vestido como un musulmán promedio que sigue ¿cómo se dice? De manera ortodoxa su religión, y vas en el aeropuerto y pues no es como que traigas bombas, ¿no? Es como... ¿Sí me explico? No sé, es como run, ajá, como esos videos de run, que avienta el güey bombas, pinche humor negro, pero me da un poco de risa, ya está de la chingada, está mal. Pero bueno, yo pienso un poco que Israel, para concluir como esta parte, se ha visto beneficiado de alguna manera por las alianzas o los países que están en función de beneficiar a ese país, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que los israelitas
de manera deliberada odien a los palestinos porque sí, pero me recuerda un poco a eso de la Segunda Guerra Mundial, sobre como Jojo Rabbit, la película, de que le decían a los niños, tienes que odiar a los judíos porque son como vampiros y son malos y es gente que está dañando, son subversivos, son gente que está destruyendo nuestro orgullo. No sé si me explique. Hago esa analogía o esa alegoría hacia esta película porque justamente es como una burla un poco como a cómo a los niños los adoctrinan estos aparatos ideológicos de Estado, si me permites el término, para hacerles creer o saber que toda cultura relacionada con este país al que están en guerra, con el que están en guerra, pues es básicamente malo o afecta los intereses del Estado, ¿no? Del orgullo israelita, si es que existe tal orgullo, ¿no? O me mamé. No, está bien, sí. De acuerdo. A grandes rasgos entonces lo que ha estado sucediendo es que a partir de un atentado terrorista del grupo extremista Hamas, que no es lo mismo que Palestina ni el movimiento de liberación de Palestina, no son sinónimos, pues, a partir de un ataque terrorista que secuestra, creo que 200 o un número similar de israelíes y lo retiene en la Franja de Gaza, es que Israel responde con toda la potencia de su brazo armado a estos ataques, ¿no? Entre las medidas tácticas de Israel han estado el cortar el suministro de agua, el de alimentos, de electricidad, bombardear regiones civiles de Gaza, no sé si de Cisjordania, que es otra región de ahí, y todo para que jamás responda con la liberación de estos rehenes, que se ha ido dando paulatinamente. Sin embargo, esto también, este cerco que se da de la Franja de Gaza y la amenaza hace unos días, en esta semana, de que liberasen, de que más bien Palestina abandonase, la población de Palestina abandonase la Franja de Gaza, significaba que los mismos rehenes de Israel que estaban en Gaza por Hamas, pues se van a ver afectados por estas mismas medidas. Aquí, ¿cuál es el gran problema? El cuestionamiento que se le hace a Israel a nivel internacional, incluso a la OTAN, que es esta gran organización que podríamos tildar de bélica, de terrorista, los aliados de Estados Unidos desde la Guerra Fría, le han señalado a Israel, que no es miembro de esta organización, sino tiene una adherencia de socio, pues que no se mame, o sea, que debe de ser un ataque proporcional. Claro, no hay nada de proporción en ese sentido. No, para nada. Hay unos mapas que por ahí vi en redes sociales de cómo el territorio de Palestina lo han como achicado, lo han comprimido a espacios, ¿no? Y creo que eso también forma parte como de entender un poco la geopolítica o como territorialmente como un país o una región está sobre otra, ¿no? Creo que también nos puede guiar un poquito como a este desenvolvimiento del conflicto, ¿no? Sí. Esta misma apreciación geopolítica es que, ¿por qué si Israel tiene todo de su lado para apropiarse de lo que antes era Palestina y sus reductos, que son al menos dos, la Franja de Gaza y Cisjordania por otra parte, cómo es que no lo ha terminado de hacer si tiene el poderío y las alianzas mundiales para poder hacerlo? No lo termina de anexionar. ¿Por qué crees tú que suceda?
Porque les interesa el conflicto y dentro del conflicto hay mucho dinero, o sea, hay guerra y la guerra es sinónimo de dinero. Por lo que sé, ¿cómo se dice? Sí, como el movimiento económico, es un súper ignorante de la economía, pero sé que a través de la guerra ciertas economías medio como que van para arriba, se maximizan como su economía, ¿no? Favorece justamente al país que de alguna manera entra en guerra, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, si no... Sí, es uno de los motivos. Okay. La guerra sí trae consecuencias económicas, pero son consecuencias de lo ordinario. Por ejemplo, nosotros padecemos por la guerra de Ucrania el alza de los energéticos, como en el petróleo, el gas. Y lo que esto se traduce en inflación en casi todos los países del mundo. Pero también se moviliza una parte de la economía que es la de la guerra, la del armamento, la de los metales, la tecnología, etc. Esto mismo pues es algo que se fomenta allá en Israel. Es una economía de guerra y al mismo tiempo es una economía en términos de despojo, es decir, de cómo mantener de esta forma a Palestina aislada, sometida. Es algo que le permite a Israel el generar una acumulación de capital. Esto, por ejemplo, lo vemos desde el concepto de la acumulación originaria en Marx. Cómo se le hizo para apropiarse de las grandes cantidades de riqueza necesarias para echar a andar la maquinaria capitalista en distintas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, Marx narra en El Capital sobre en los distintos condados del campo, de cómo se despojó a los campesinos de sus parcelas para que se pudiera introducir una forma de producción agrícola totalmente industrializada. Y esta masa campesina pasa a las ciudades a convertirse en potencial mano de obra. Aquí en América, pues fue por medio de la colonización española, el despojo de tierras y de riquezas y de someter a la población indígena a un estado de semiesclavitud, por cómo España consiguió convertirse en el gran imperio militar, económico y colonial de hace 500 años. Israel entonces no es la excepción en esto. De la misma forma, va haciendo un despojo territorial paulatino, pero mantiene Gaza, que no tiene mucho recurso, es un enorme banco de arena. Y la región de Cisjordania, que es donde está Jerusalén, que es donde se encuentra la mayor parte del territorio de Palestina. O sea, lo va acercando poco a poco. Sin embargo, no termina de conquistarlos. Eso también por una cuestión de lo difícil que podría ser tener un gobierno civil, es decir, una administración pública de esa región donde ya se ha terminado de concentrar la población musulmana. Sería muy difícil su control, sería, si de por sí el estado actual es independientemente de la guerra, antes de este episodio bélico, pues era de mucho conflicto. Claro. Ya tenían como carencias, ¿no? Como estado, ¿te refieres? Sí. O a Israel o a Palestina, o a los dos. No. O sea, ¿te refieres a que Palestina ya o sea, es un país que creo que tiene altos índices de pobreza, sí, tiene conflictos internos de estado así bien cabrones?
en la dinámica geopolítica hay regiones pobres y hay regiones ricas, ¿no? Claro. Estas dinámicas, estamos hablando de lo económico, pero estas mismas dinámicas se traducen a las cuestiones sociológicas, geográficas, culturales, etcétera. África, claro, México, Estados Unidos en la frontera, etcétera. En el caso particular de Israel es un país rico, económicamente boyante, aliado de Estados Unidos y de los aliados de Estados Unidos, y Palestina es un país pobre. El desarrollo de uno, entonces, esta cuestión del despojo, ya para aterrizarla, entonces se traduce en que el desarrollo de uno significa la carencia de otro en este modelo económico capitalista. Bueno, podemos decir que Israel le conviene no absorber de ningún sentido al gobierno palestino, sino someterlo para seguir someterlo en sentido económico, bélico, social, político, y hacer y creerle a la gente, hacerle creer a la gente de este enemigo público, ¿no? Llamado Palestina, que bueno, si nos metemos un poco al conflicto, sabemos que Hamas se llama, pues está detrás como de muchos de los movimientos terroristas hacia Israel o dentro del conflicto, ¿no? Contra Israel, ¿no? Sí. Pero esto nos deja en un plano, yo creo que para ir cerrando, donde estas dinámicas capitalistas se van imprimiendo en distintos conflictos y se van moviendo a lo largo de la orbe, ¿no? O sea, como ya bien dijimos, ¿no? Que al final lo único que hacen es joderse y empobrecer y llevarse, arrastrar, depredar recursos, gente, espacios, y espacio entiéndase desde lo geográfico, desde las estructuras ¿cómo se llama? Urbanas, destrucción de ciudades, destrucción de poblaciones y el encarecimiento de una población o sociedad país, y pues si no decir el potenciarse un país económicamente o políticamente, ¿no? Y al final esas dinámicas le convienen a ciertos países y siempre nos van a vender esa idea de que hay que hacer el Pray for Israel, pero en realidad ahí hay un monstruo detrás, que les digo, no tenemos nada en contra de la gente de Israel, sino más sí, no, o sea, no se trata de empatizar con que estas víctimas que sufrieron el ataque terrorista y que fueron secuestradas, pues es algo terrible, ¿no? Pero lo que está haciendo Israel y su respuesta no es contra Hamas, sino es para recuperar a los rehenes. Es un ataque frontal a Palestina, a la población civil. Es algo destructivo. Sí, no es proporcional, en ningún sentido. No es estratégico. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo es que si el Mossad, que es la inteligencia del ejército israelí, es capaz de detectar los misiles que atraviesan su espacio aéreo y destruirlos antes de que lleguen a su objetivo, ¿cómo es que no supo que iba a haber un ataque? ¿Cómo es que no sabe dónde están esos rehenes? O sea, me parece ridículo, sí, incluso. Ridículo. Por donde se le vea, sí, ridículo. Y lo que vemos es que en Israel esta postura bélica no es propiamente de Israel, aunque la dinámica geopolítica nos haga pensar o concluir que Israel es un estado terrorista, es un estado apartheid, como fue en Sudáfrica, ¿no? O en la Alemania nazi. Muy bien, pues yo creo que es todo por parte de... No sé si quieres agregar algo, concluir algo, hermano.
¿O está todo bien? Nada más como aleccionarnos de que estas dinámicas de despojo son cotidianas y no las vemos. Se esconden bajo el disfraz de lo ideológico, como lo que tú decías ahorita de del Pray for Israel. Como si se victimizaran. Es decir, nosotros a la distancia no vemos lo que sucede realmente, aunque haya flujo de información por reporteros y otros medios oficiales y no oficiales. No vemos lo que sucede y esta dinámica del despojo. De igual forma, esto puede suceder constantemente en nuestra realidad nacional, claro, y no la vemos, ¿no? Pues sí está ya a diario con esta forma tan impositiva de lo que fue en algún momento lo que yo he sentido que ideológicamente Estados Unidos ha hecho con México, ¿no? Y, o sea, digo, no voy a profundizar mucho en eso, pero también lo hemos vivido, a lo mejor lo entendemos desde otro lado, pero pues es exactamente la misma dinámica del capitalismo que se ve impresa justamente de este lado del charco. Lo que pasa es que creo que nosotros somos luego bastante laxos para hablar de los gringos, no sé, hay también mucha idealización, siento yo. No, claro, sí. Entonces, por ese lado no ayuda mucho, ¿no? Y la forma como se maneja el conflicto entre México y Estados Unidos, pues es como muy superficial, o sea, muy velado por las mismas autoridades, tanto mexicanas como Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas hubo una visita de no sé qué tipo de autoridades de seguridad de Estados Unidos y que Andrés Manuel López Obrador dio apertura a estas reuniones de seguridad respecto al tema de la migración, fronterizo, etcétera. Y todo es así como que en muy buenos términos, muy poca diferencia, mucha voluntad. Pero los acuerdos verdaderos no son públicos hasta que las decisiones de las administraciones o de los gobiernos de allá o de acá demuestran entonces de lo que realmente se habla, o sea, de lo que realmente se acuerda entre las naciones. Claro, hay como mucha simulación política, siento yo. Exactamente. Y todas estas cosas no son del ojo público y ya está como encarnarlo en la realidad, o cuando se padece o se beneficia de algún lado u otro, es cuando creo que en esa realidad a muchos de nosotros nos afecta, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿algo que más quieres decir, hermano? Pues nada más esto, aleccionarnos, tratar de comprender la historia, no solo pasada, sino presente, desde una visión del materialismo histórico, dialéctico, nos puede ayudar mucho a comprender estos fenómenos, así como nutrirlos de otros enfoques y otras disciplinas. Muy bien. Bueno, pues hoy he andado por una pinche lengua para arriba y para abajo que no me sale ni una pinche palabra. Yo ya estoy muy cansado porque vengo de dar clases. Sí, no. Bueno, este es el primer episodio de Umbrales del Saber y pues estamos muy contentos y justamente vamos a pues tratar de ir mejorando y trayendo más cosas al tema del contenido. Estamos un poco fríos. Espero nos tengan paciencia, sobre todo a mí, y pues agradecerte, hermano, por esta nueva etapa de podcast donde vamos a tratar como de, pues sí, ir poco a poco remando contracorriente, porque pues, hay algunos temas que seguramente ni tú ni yo conocemos tan a fondo y pues no se trata nada más de venir aquí a hablar por hablar, sino más bien de aterrizar ciertas ideas, mostrarle a la gente algunos, yo creo que otros aspectos, ¿no?, de la guerra. No lo considero en un podcast tan informativo, sino más bien como de una... de reflexión, creo yo, ¿no? Creo sí, exacto. De una reflexión que les permita a lo mejor por ahí... de ver más allá de los umbrales. Exacto. Muy bien, hermano. Estás complementando con todo este podcast. Ya nos vamos. Muchas gracias. Y pues bienvenidos a este podcast. Espero disfruten esta primera temporada.
Ya tendremos más noticias, tendremos invitados, si Dios lo permite. Y pues bueno, ya nos vamos, hermano. Muchas gracias. Gracias. Chao.